Funcionalidades de usabilidad. Navegación por facetas. La funcionalidad avanzada de navegación por facetas de ShoppingLinker permite definir los criterios de navegación disponibles en las páginas de listados de productos de las tiendas. Las configuraciones realizadas se reflejan en los listados del front, donde los visitantes podrán filtrar los productos utilizando propiedades y asociaciones, o valores concretos de atributos o características. Todos los filtros pueden ser aplicados simultáneamente, pudiendo agregar o eliminar los mismos, y depurar búsquedas según las necesidades. El diseño de este sistema optimiza las consultas a la base de datos de las tiendas, considerando la utilización simultánea de la ordenación de listados y la navegación por facetas. Las búsquedas se realizan en tiempo real, lo que permite que cualquier cambio en el catálogo se muestre de forma instantánea, sin necesidad de generar índices o caché. Para crear un esquema de búsqueda, pulsamos sobre el botón «Agregar esquema de búsqueda», ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Esto despliega una ventana emergente, para completar la configuración general del esquema. El campo título es el que se muestra en el front, y puede ser definido en cada uno de los idiomas configurados en la tienda. La numeración en prioridad sirve para definir qué esquema se mostrará cuando las categorías cuentan con más de uno asignado. En el selector de categorías, se eligen las categorías en las que queremos que se muestre el esquema. Si no se especifican, se mostrará en toda la tienda. Desde la sección de configuración de búsqueda, activamos las siguientes opciones. Mostrar un recuento en la parte superior del esquema, de los productos disponibles con la actual selección de criterios. Mostrar productos de categorías hijas, correspondiente a la categoría visualizada. Productos que cumplan con algunas condiciones. Muestra los productos que cumplan con alguno de los criterios seleccionados. Productos que cumplan con todas las condiciones. Muestra los productos que cumplan con todos los criterios seleccionados. Solo productos con stock. Define si los productos que se muestran deben tener stock. En grupo de criterios, brinda la opción de mostrar un recuento de los productos con los que cuenta cada criterio. Y elegir mostrar o no, los criterios que no tienen productos en la actual selección. En criterios, permite colocar un enlace para restablecer la selección de facetas. Con el último botón, da la opción de ocultar los grupos de criterios vacíos. Una vez creado el esquema, configuramos los criterios a mostrar, haciendo clic en el icono menú del esquema, y pulsando sobre la opción Editar. Nos vamos a la pestaña Criterios, ubicada en el lado derecho de la pantalla. Esto mostrará una pantalla dividida en dos secciones. La sección de la izquierda muestra todos los criterios disponibles, y la sección en el lado derecho los criterios añadidos al esquema. Para agregar un criterio, es tan sencillo como desplegar el grupo, y arrastrar el criterio que queremos mostrar al sector de la derecha. Al confirmar desde la ventana emergente, ingresamos a la configuración del criterio. La configuración y la forma de presentación varían según el tipo de criterio. Para los tipos que poseen varios valores, se puede establecer el orden de los mismos, e incluso seleccionar cuáles no mostrar. Repite este proceso, y agrega todos los criterios que puedan ser relevantes para el filtrado de los productos en tu tienda.